Muy bien, continuamos un ratito más. Bueno, esto es lo que yo les mostraba hoy con el tema del sistema de amortiguación de los autos también, ¿sí? Que le permite, ¿no es cierto?, este movimiento, que en este caso está restringido por el muelle este que nosotros tenemos acá, ¿sí? Bueno, que sería un conjunto muelle con el amortiguador, ¿sí? Bueno, vamos a entrar mucho en detalle, ¿sí? De por ahí el mecanismo, ¿sí? Bueno, esto tiene esta posibilidad de movimiento, ¿sí? Siempre y cuando venza la fuerza que se genera acá con la constante K del resorte. Bien, entonces, ¿cuál es la idea del cálculo de los marcos? ¿Sí? Poder hallar todos los valores de las reacciones de vínculo y determinar la fuerza que se transmite en los vínculos internos. ¿Sí? ¿Sí? Acá lo que hablábamos hoy, de que tipo A serían los que mantienen la forma si se le separan los vínculos, y tipo B los que no mantienen la forma. ¿Sí? Si se comporta como un cuerpo rígido, podemos plantear ecuaciones de equilibrio para poder hallar las reacciones eh, externas, ¿sí? En este caso, A más la tensión en el cable, ¿sí? Luego, lo que se hace es desarmar el, el, el marco, ¿sí? Identificando cuáles son eh, los, los elementos que están sometidos a dos fuerzas, ¿sí? Porque serían los que nos van a eh, hacer más sencillo el cálculo, ¿sí? Y eso nos hace más sencillo el cálculo porque ya nos determina la dirección que tiene el esfuerzo interno en cada uno de esos pernos, ¿sí? Y si en la barra esta tenemos una acción, en la otra chapa lo que vamos a tener es la reacción, ¿sí? Porque bueno, por supuesto que todo tiene que equilibrarse. Y este que tenemos aquí, es este mismo, pero en la otra chapa. Estos dos que están acá serían estos dos, pero en la otra chapa, ¿sí? Esto sería acción y reacción. Y después, bueno, cada uno de esos cuerpos eh, se comporta como si fuera un cuerpo rígido, es decir, que tiene 3 grados de libertad y por lo tanto tenemos que, podemos plantearle 3 ecuaciones de equilibrio, ¿sí? En este caso tendríamos 4 incógnitas para poder determinar, que sería CX e Y, que está aquí, son las mismas que están acá, ¿sí? Y después vamos a tener el esfuerzo en esta barra, ¿sí? Que sabemos que son iguales y de distintos signos, por lo tanto serían 3 las incógnitas a determinar, ¿sí? Podemos ir considerando un cuerpo o el otro, ¿sí? Por ejemplo, podríamos eh, si tomamos un momento, por ejemplo, respecto del punto E acá, ¿sí? En este cuerpo, vamos a marcarlo acá, ¿sí? Teniendo la carga de esta W, ¿sí? Esta, esta fuerza no va a intervenir en la sumatoria de momento y podríamos hallar el valor de
C sub I. ¿Sí? Luego, si hiciéramos una sumatoria de momentos de fuerzas respecto del eje Y, podríamos hallar la componente vertical de TBE, ¿sí? Y como tenemos el ángulo, podríamos hallar el valor de TBE, ¿sí? Y bueno, después si quieren, podríamos irnos, ya ahí, si quieren, si calculamos esto, podríamos hallar en el mismo cuerpo el valor de S sub X, ¿sí? Podríamos ir considerando en un cuerpo o en el otro y buscando la manera que nos sea más sencilla para poder hallar los esfuerzos internos que se generan, ¿sí? En este otro caso, al ser un cuerpo que no mantiene la forma, eh, eh, al, al sacar de los vínculos, eh, nos van a quedar movimientos sin restringir, ¿sí? Por lo tanto, las tres ecuaciones que tenemos de la estática no nos van a alcanzar para poder determinar las reacciones de vínculo, ¿sí? En este caso en particular, ¿sí? Si ustedes ven acá, si nosotros, por ejemplo, tomamos un momento respecto del punto A, ¿sí? Eh, ni, ni esta reacción externa van a poder, ¿cómo es? Se van a poder, van a intervenir en el cálculo, vamos a poder hallar el valor de B sub I. Si hacemos lo mismo, pero tomando un momento respecto del punto B, ¿sí? Vamos a tener que ni esta, ni esta, ni esta van a intervenir en el cálculo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hallar el valor de A sub I. Pero bueno, hasta ahí todo bien. Eh, pero A sub X y A sub I no las podemos determinar por ecuaciones de la estática. Perdón, B sub X y A sub X. ¿Sí? Porque si hacemos una sumatoria de fuerzas respecto del eje X, nos queda nos queda una ecuación con dos incógnitas. Entonces lo que podemos hacer, ¿sí? Sería, dado que acá en este punto tenemos una articulación, ¿sí? El momento respecto a esa articulación tiene que ser cero, ya sea de un cuerpo o del otro, puesto que eh, ninguno de los dos eh, ninguno de los dos cuerpos puede transmitir momento a través de esa articulación. Entonces, si tomamos un momento del cuerpo que nos queda a la izquierda o a la derecha respecto de ese punto, podríamos hallar el valor de la, de la reacción, por ejemplo, en este caso, B sub X. Hacemos un momento respecto de C a la derecha, ¿sí? B sub I ya lo conocemos, ¿sí? Podríamos hallar el valor de B sub X, ¿sí? Y ahí tendríamos, ya con B sub X, podríamos plantear sumatoria de fuerzas proyectadas según el eje X y hallar el valor de A sub X, ¿sí? O bien podemos directamente desarmarlo, ¿sí? Y de esa manera hallar el valor en este caso, de las incógnitas que nos estaban faltando, que serían B sub X y A sub X, ¿sí? Fíjense que nosotros tendríamos en este caso una, dos, cuatro incógnitas y podríamos plantear para cada cuerpo rígido tres ecuaciones, lo cual serían seis, ¿sí? O bien podríamos directamente hallar las seis incógnitas
sin calcular las reacciones de vínculo primero. ¿Sí? Medio que como hacíamos por ahí con los reticulados. Bien, acá tenemos cómo plantear ecuaciones respecto al cuerpo 1, respecto al cuerpo 2. ¿Sí? Bien. Esto es lo que habíamos hablado un poco al principio. Entonces, es necesario que estudiemos las cadenas cinemáticas abiertas para que veamos que los vínculos externos sean igual a los grados de libertad, ¿sí? Y que esos vínculos externos no presenten constricción impropia. ¿Sí? Al separar las partes vamos a tener que tanto los vínculos externos como los vínculos internos van a involucrar incógnitas, en lo cual el número de ecuaciones van a ser bastante más grande que el número de ecuaciones a determinar, ¿sí? Por lo tanto, van a ser estáticamente determinadas, ¿sí? Si el cuerpo presenta que el número de ecuaciones de equilibrio son menores que el cuerpo, perdón, que la cantidad de ecuaciones de equilibrio son menores que la cantidad de incógnitas involucradas, significa que es un marco estáticamente indeterminado. Y si el número de ecuaciones es mayor que el número de incógnitas, significa que ese cuerpo va a tener una posibilidad de movimiento, ¿sí? Va a tener constricción parcial. ¿Sí? Ahí tenemos por ahí algún ejemplo. Bueno, con esto yo daría por cerrado un poco este tema. Y ¿cómo es? Y bueno, seguiremos la clase que viene con algunas otras cuestiones respecto de esto y ya empezaremos con lo que es sistema de almacén. Así que bueno, le agradezco a todos mucho por la atención. Estaremos en contacto. Maxi, Sí, Gastón. yo tenía una pregunta con respecto a dónde podemos encontrar las definiciones de chapa y todo, con respecto a ese tema. Sí. ¿Dónde ¿En va? qué bibliografía? Y en los dos libros que yo les pasé, en el ¿cómo es? En el Beer Bill Shorten Shorten. y en el Flies. Sí, ahí está todo esto. ¿Puede, puede ser que el concepto de chapa esté con otro nombre referido a la parte chapa? O porque con ese nombre no lo he encontrado. En el Flies no está como concepto de chapa, sí, ¿cómo que no? Sí, está en el Flies. Ah, en el Bill Shorten se lo busqué. No sé en el Flea. Ah, sí, sí, en el Flies. Yo por eso les dije que tienen que buscar en los dos libros. Ah, Uno, listo, gracias. uno tiene una visión un poco más vectorial y otro un poco más analítica, pero es la visión, digamos, que se tiene, digamos, de todo esto. Se complementa un poco uno con el otro, digamos. Bueno, niños, muchas gracias por su atención. Seguiremos mañana con la práctica y bueno, y conmigo se reencontrarán el lunes la semana que viene. Que tengan muy buenas noches. Gracias igualmente. Perfecto, Maxi, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Ujú.